Así es, bienvenido, ¿cómo está? Un gusto grande en saludarle en esta mañana, hermosa mañana, un día soleado, ya prácticamente despidiendo el mes de febrero, pero contentos, muy contentos porque Dios ha sido con nosotros. Independiente de las circunstancias que cada uno pueda estar enfrentando, creo que todos podemos decir de que Dios ha sido tremendamente fiel y eso lo agradecemos. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En su casa? Más de alguien quizás trabajando, algunos descansando, ¿por qué no? Otros en la playa, donde familiares, donde amigos, en algún lugar cerca del mar, cerca de un lago, cerca de un balneario, en fin, no sabemos dónde. Pero lo importante es que donde esté, allí hoy día se puede conectar también con este momento en que entregamos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud a Dios por tantas y tantas bendiciones, porque Él ha sido muy bueno. Y quizás más de alguno dice, yo estoy en el hospital, estoy en la clínica, quizás alguno en una residencia sanitaria. Para aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, el COVID, por ejemplo, u otra que les esté quejando en este minuto, reciban también nuestro saludo muy, muy grande, muy cordial y el afecto de esta congregación que permite a través de este medio poder llegar donde usted esté. De ahí entonces que le invitamos, donde estemos, allí vamos a estar conectados con el culto. Bienvenidos, Dios bendiga su vida, le invitamos a que podamos orar en esta mañana, pero además le vamos a invitar para que usted esté interactuando con nosotros. Le vamos a contar cómo, pero la idea es que ojalá todos nos puedan estar indicando algunas cosas en torno a algo que ya luego le vamos a estar contando. ¿Les parece? Así que donde quiera que esté, allí le invitamos para orar a Dios y presentar a Él esta reunión. Te damos gracias, oh Dios, por este día. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder alabar tu nombre, de entregar la adoración que tú mereces. Un día como hoy tú te levantaste de entre los muertos, por eso hoy día celebramos. Celebramos porque eres un Dios que vive y que vive en medio de nosotros. Y eres un Dios que está preocupado de cada una de nuestras necesidades. Por eso, aquellos que a esta hora están padeciendo alguna dificultad puntual, aquellos que quizás han visto que las cosas se ponen muy difíciles, cualquiera sea la dificultad que se esté viviendo, pedimos, oh Dios, que tú puedas intervenir, que tú puedas actuar, que tú puedas acompañar, que tú puedas dar consuelo, que tú puedas entregar las fuerzas para el que la requiere. Gracias, porque confiamos en ti, confiamos en que tú estás en medio nuestro y donde quiera que estén nuestros hermanos, nuestros amigos, quienes siguen este culto, tu gracia y tu bendición repose sobre sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Lo pedimos a esta hora. Amén. Amén. Bueno, ¿y dónde está usted? ¿Sabe qué nos gustaría saber dónde? En estos días a usted le ha llegado seguramente la invitación de parte del pastor, de los ministerios, con la frase justamente ¿dónde estés? Pero ¿por qué no nos aprovecha de contar? A lo mejor no con tanto detalle, por supuesto, pero si está de vacaciones, díganos, estamos de vacaciones, en nuestra casa, en la oficina quizás, eh, en el lago, en el mar, en la costa, en la precordillera, estamos fuera de Temuco, estamos fuera de nuestra ciudad, en fin, cuéntenos dónde está. ¿De qué forma? Los que están a través del Zoom nos pueden escribir allí en el chat correspondiente, los que están a través de YouTube también tienen la posibilidad para que nos vayan contando, ¿les parece? Y así de alguna forma vamos interactuando, pero luego también vamos a interactuar de una forma distinta. Así que tratemos de ir compartiendo algunas cosas en esta mañana de día domingo. Y lo decíamos hace un rato atrás, a lo mejor hay algunos que están en el hospital, en la clínica, y me quiero acordar a esta hora de forma muy especial de Harry. Un saludo para Harry. Hay que vencer el COVID ahora, Harry. Así que quizás no pueda estar viendo también, pueda estar con nosotros, y si no, su familia, Malú y toda la familia de Harry, por supuesto, un saludo para ellos y aquellos que están delicados de salud, que tienen familiares enfermos, también nuestro saludo cordial. Así que díganos, ¿dónde está, me parece, para hacer realidad este concepto de que donde estemos podemos estar no solamente conectados al culto, sino que lo importante es que Dios también está en medio de nosotros. Le invito a una lectura de la palabra de Dios, de la Biblia.
El libro de Salmos, el primer capítulo de este libro. Vamos a tener una lectura, es un pasaje muy, muy especial, es un pasaje que nos habla de manera muy, muy clara acerca de la conducta que Dios también quiere de cada uno de nosotros. Por tanto, quienes tienen a mano su Biblia, también la pueden buscar, el Salmo número 1, que ya va a estar en pantalla, para que usted también lo pueda seguir allí, donde quiera que esté. Dice así, tiene como título El justo y los pecadores. Esto es como dos extremos. Y señala, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los contrastes importantes, el justo y los pecadores. ¿Dónde está usted? ¿En qué lugar está? Donde quiera que esté, podemos estar unidos también. Pero cuéntenos allí, en el chat. Díganos, estamos en la casa, en la ciudad, estamos trabajando, de vacaciones, en fin. Nos gustaría saber aquellos detalles que nos permiten estar un poquito más cerca también de todo lo que está pasando. Y le invitamos también a cantar, a alabar el nombre del Señor. Y quiero invitar a Lili y a Esteban, este lindo matrimonio a quien saludamos cordialmente, para que nos lleven en un momento de alabanza y adoración a Dios. ¿Les parece? Así que juntos cantemos al Señor. Lili y Esteban, cantamos junto a ustedes en esta mañana. Hola queridos hermanos, los saludamos cariñosamente. Queremos invitarlos a disfrutar este tiempo de alabanza. Estamos seguros que muchos de ustedes tienen mucha gratitud en sus corazones, y es que comparte con nosotros este tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Alégrate y regocíjate en Él. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, las entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor,
Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. 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 Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Muchas gracias. Qué hermosas alabanzas. Podemos interpretar también en este caso junto a Lili y Esteban. Gracias.
Luego ellos van a volver porque vamos a seguir cantando al Señor, así que esté muy pendiente. Puede ir también allí donde esté, cantando, alabando al Señor. Ya algunos nos dicen que están en sus casas de vacaciones. Malú por allí nos escribía también, decía que Harry está hospitalizado en estos días con el COVID y ellos están en cuarentena en su casa, así que saludos a la familia y otros más. ¿Usted dónde está? Cuéntenos, díganos, de vacaciones, en la casa quizás, pero lo importante es que estamos juntos esta vez a través de esta tecnología, pero lo importante es que Dios está en todo lugar. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Qué maravilloso, porque esa promesa es cada vez más vigente en nuestra vida, especialmente en esta época de pandemia. Ya estamos casi a un año en que comenzó este coronavirus a ser presa literal de muchas personas acá en nuestro país. Nació antes en otro lugar, pero ya casi un año, ahora en marzo. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Nosotros como personas, como familia, ¿cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántas costumbres hemos tenido que dejar de lado algunas y incluir otras? El uso de la mascarilla, del alcohol, distanciamiento social, como se le llama, pero más que social es un distanciamiento físico. Ahora, ¿cómo la iglesia puede también de alguna forma sobrevivir a todo esto? ¿Usted se imaginaba hace un año atrás, en un día como hoy, quizás en, en febrero o el primer domingo de marzo? Yo recuerdo que ese primer domingo de marzo fue el último domingo que nos encontramos en el templo. Nadie imaginaba que nos íbamos a estar reuniendo de esta forma, que ya se está transformando casi en habitual, pero igual se extraña eso de vernos, ¿verdad? De hecho, cuando alguno se encuentra con algún hermano en la calle, en su supermercado o en fin, en otro lugar, uno siente la alegría y dan ganas de abrazar. Pero bueno, por ser prudentes ahí nos quedamos y hoy día se utiliza el brazo, el codo, en fin. Pero, ¿cómo la iglesia ha sobrevivido a todo esto? De allí que tenemos algunas preguntas, pero son preguntas para responder. Ya no son solamente preguntas que van a estar allí, así que son preguntas que queremos que usted responda. Aquellos que están conectados a través del Zoom o a través del YouTube, le invitamos, des un tiempecito, van a aparecer allí las preguntas y usted entonces va a responder. Hay algunos que son más aplicados que otros y anotan, ¿ya? Hay otros que escuchan, pero también pueden responder, por supuesto. Eh, una dice, ¿cómo podemos mantenernos como iglesia en un mismo sentir o en unidad de espíritu en medio del distanciamiento social que vivimos? ¿Se lo ha preguntado usted o cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo podemos mantenernos como iglesia en un mismo sentir o en unidad de espíritu en medio del distanciamiento social que vivimos? En otras palabras, como iglesia, ¿cómo nos podemos mantener unidos como cuerpo, como concepto de iglesia, pese a que no nos estamos reuniendo, no nos estamos juntando? ¿Ya? Anote la pregunta. Ya, yo sé que hay algunos que van a decir, ¿cómo si en estos tiempos ya no se anota? Es fácil. Tome su teléfono y le saca una foto. Así. ¿Ya? Perfecto. Entonces deja la pregunta allí en su foto. ¿Ya? Le damos tiempo para que... No le vamos a decir vaya a buscar el teléfono, porque hoy día andamos con el teléfono para todas partes. Eh, También puede tener allí la Biblia en el teléfono, así que es súper útil. En la mañana le llega un versículo para todos los días. Así que esta es una pregunta, ¿ya? ¿Cómo podemos mantenernos como iglesia en un mismo sentir o en unidad de espíritu en medio del distanciamiento social que vivimos? Usted tiene que responder. La otra pregunta es la siguiente. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para ser compasivos, fraternales y de espíritu humilde con los demás en estos tiempos? ¿Ya? Esto es en la iglesia y en comunidad. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para ser compasivos, fraternales y de espíritu humilde con los demás en estos tiempos, ya sea en la iglesia como en comunidad?
el teléfono, tómelo, saque la foto correspondiente y allí tiene las dos preguntas. Convérselas en su casa, en su familia, ¿ya? Eh, entonces, puede usted comenzar a responder. ¿Le parece? Y discutan ahí qué respondemos. A lo mejor uno tiene una respuesta distinta a la del otro dentro de la familia, pero ponga las dos, pues. Cada uno puede responder de manera diferente, ¿ya? Así que le invitamos a usted, y si hay alguien que no es parte de la congregación, de la iglesia, y es una visita, esperamos que no se sienta tanto como visita, sino como parte de nosotros, también puede hacerlo. A lo mejor alguien puede decir, ¿sabe qué? Ustedes como comunidad cristiana, como iglesia, pudiesen hacer esto de esta forma. ¿Cómo estamos actuando nosotros como iglesia, en definitiva, en medio de esta pandemia, en medio de este distanciamiento social, en medio de tanto dolor, incluso de muerte? Allí el Salmo 23 ha sido, pero algo real. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios nos dice que no temeremos mal alguno. En este tiempo hemos experimentado todo aquello. Así que ya lo sabe, tenemos tarea, hay dos preguntas que están formuladas y usted puede comenzar ya a responder. Muy bien. Luego vamos a seguir cantando, ya vamos a seguir escuchando alabanzas al Señor. Hoy día también estará nuestro pastor de vuelta de sus vacaciones, así que le vamos a estar saludando luego y él también va a estar compartiendo con nosotros de la palabra de Dios. Hay muchas formas de poder ser iglesia, de poder hacer iglesia, de poder ser parte de la iglesia, aún en medio de toda esta situación compleja que estamos viviendo. Y lo decíamos recién, lo planteamos en la pregunta a propósito, ¿cómo podemos estar tendiendo la mano al necesitado? Y nuestra iglesia, nuestra congregación, la Iglesia Alianza Temuco Poniente, lo hace, efectivamente lo hace entregándole a usted, a mí, a todos nosotros, la posibilidad de poder compartir con otros lo que Dios nos ha entregado. A veces puede ser algo monetario, algo relacionado con alimentos, algo de nuestro tiempo, un llamado, en fin. Esa es la invitación que también nosotros queremos hacer a usted, porque dar siempre es mejor que recibir. Por eso, como iglesia le estamos invitando a que comparta sus donaciones con familias vulnerables. El concepto de vulnerabilidad dice relación con aquel que tiene alguna necesidad puntual en algo determinado. No solamente aquel que no tiene nada. Hoy día hay personas que requieren que a lo mejor usted pueda decirle, necesita pagar algún servicio, necesita que compremos algo. Esos simples detalles hoy día pueden marcar la diferencia de lo que hacemos como iglesia. Entonces, si usted quiere ser una persona bendecida por dar, porque dar es siempre mejor que recibir, comuníquese a ese teléfono que está allí. Más 569 92 32 48 69. Lo vamos a repetir, aunque lo tiene usted allí en pantalla. Más 569 92 32 48 69. De esta forma, entonces, nuestra congregación, la Iglesia Temuco Poniente, le permite a ustedes compartir sus donaciones, compartir su tiempo quizás, compartir de lo que Dios se le ha dado con las familias que hoy día lo están necesitando. Pero la necesidad no solo es física, no solo es material, también es espiritual. Y para esto también Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. De allí que nuestra iglesia le invita también a ser parte de este desafío. ¿Alguna situación difícil que está pasando? ¿Sabe qué? No está solo. Sí, tú no estás solo. No estás solo porque hay una congregación que quiere estar contigo, pero fundamentalmente porque Dios está a nuestro lado. Su Espíritu Santo nos acompaña cada día. Jesús dijo que Él tendría que ir al Padre, pero iba a dejar con nosotros al Espíritu Santo, el Consolador, y Él está con nosotros. Pero qué importante también es sentirse acogido, sentirse, como dicen los jóvenes, apañado. Y usted siéntase apañado también por nuestra congregación. Y una forma de hacerlo, cuando se comparte las peticiones, cuando se ora, es a través de esta reunión de oración de los días jueves a las 20 horas, aún en este tiempo, porque donde quiera que estemos, también nos podemos conectar
Este jueves y cada jueves 20 horas. Ahora, si usted quiere dejar alguna petición suya, de otra persona, algún caso en particular, allí está el WhatsApp que permite recibir aquellas peticiones. Más 569 7319 7013. Lo repetimos si usted lo nota también. Más 569 7319 7013. Se da cuenta cómo nuestra congregación permite que podamos ir supliendo tanto necesidades materiales como también espirituales. Porque nuestro Dios es un Dios total, absoluto, que está preocupado de cada uno de nuestros detalles. ¿Cómo no entonces darle alabanzas a nuestro Cristo? ¿Cómo no darle alabanzas a nuestro Dios? Mientras usted comienza a responder las preguntas que hicimos hace un ratito atrás, ¿le parece si cantamos? Yo soy de himnos, me encantan los himnos, así que quiero agradecer mucho a Lili y a Esteban porque ellos nos van a hacer cantar. No solamente lo vamos a escuchar, vamos a cantar y vamos a entregar alabanzas a Cristo. Alabanzas dad a Cristo. Todos juntos entonces, donde quiera que estemos, cantamos a nuestro Señor. Lili y Esteban, les escuchamos en esta mañana. Ensalzada al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura con las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza, cristianos, de la cruz y caminad de triunfo en triunfo, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, soldados de la fe, por su gracia triunfaremos. Gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. A una voz la historia diremos del gran vencedor. Gracias Esteban, gracias Lili. Yo en lo personal me animo mucho con estos himnos. Tienen doctrinas de teología incluso en algunos casos, así que qué hermoso poder entregar también alabanzas a nuestro Dios. Muy bien, hicimos hace un rato atrás algunas preguntas en torno a cómo la iglesia de alguna manera puede
no solo sobrevivir, sino que también ser de bendición a otros en medio de esta pandemia, en medio de lo que se denomina distanciamiento social. ¿Cómo podemos seguir siendo iglesia? ¿Cómo podemos seguir estando unidos como cuerpo en espíritu? Y hay algunos que están respondiendo, pero usted todavía puede seguir respondiendo. Y junto con ello vamos a ir saludando a quienes están conectados y dando algunas respuestas de aquello. Eh, por ejemplo, acá, a ver, vamos a ir mirando. Estamos en vivo, ¿ah? Como dice alguien por ahí, así que por eso vamos a ir buscando acá. Perfecto. Aquí no tengo ninguna otra opción, vamos a tener que usar los lentes. Por ejemplo, en YouTube queremos aprovechar de saludar también a, a la familia Medina Muñoz. Saludos para ellos. Pía escribe allí, saludos a ella, a Eduardo, a su familia. Eh, Armando también nos dice que ellos están de vacaciones, están en su casa. Saludos para Viviana Arias, que ha escrito por allí también. El pastor Leonel Acuña, nuestro pastor, está saludando, luego lo vamos a tener por aquí. María Eugenia Aburto dice que se goza estar con sus queridos hermanos alabando a Dios. Y muchos saludan a Esteban y Lilia, lo hace ella, lo hace también Edgardo Muñoz y su familia, quienes desean que Dios les bendiga. Para Daniela Ratia, nuestro saludo también cordial, dice: hola queridos hermanos, Dios nos bendice, gratitud y acción de gracia a nuestro Dios, poderoso protector de infinito amor, familia Renner Arratia. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Nos entregan a esta hora. Y a propósito de la pregunta que hacíamos, ¿de qué forma la iglesia puede interactuar, puede seguir siendo sal y luz en medio de este mundo? Creando redes de apoyo, oración, preocupación por cada uno de nuestros hermanos, manteniendo contacto telefónico, por ejemplo, por WhatsApp, redes sociales, participando por Zoom de los cultos de oración, que los líderes mantengan contacto con los hermanos y saber las necesidades espirituales. También allí hay cosas interesantes que nos van diciendo. ¿Hay más? Sí, hay algunas más. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Manteniendo comunicación, participando en las actividades virtuales que programa la iglesia. El distanciamiento debe ser físico, no social ni emocional. Juntos somos iglesia. Así es, bien pía. ¿Qué más? También acá dice Armando, comparte que el distanciamiento es físico, no social. Saludos también para María José Guzmán, saludos querida iglesia, nos dice, para todos ustedes, de verdad es gratísimo poder estar compartiendo. Se da cuenta que hoy día las redes sociales, cuando se utilizan de buena forma, pueden traer bendición también. Y así lo hemos visto a nivel de iglesia. Tenemos otro mensaje por acá, vamos a ver. ¿Sabe qué? Malú nos dice que cambió de número, así que atención, estimados hermanos, atentos porque ella quiere tener comunicación con alguno de ustedes y a través del Zoom ella está dando a conocer también el número. Eh, Porque a través de esta forma, como decíamos recién, podemos seguir conectados y podemos seguir colaborando y estando juntos. Porque el cuerpo de Cristo, cuando alguien se duele por completo. ¿Qué más tenemos? Debemos permanecer juntos a pesar de la distancia física. Parece que ese es el concepto que se está acuñando ahora. Eh, Mantenerse unidos independiente del distanciamiento físico. Le animamos en el Señor a que podamos seguir adelante. Hoy día estamos confiando en una vacuna, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. No obstante, también tenemos que echar mano, aprovechar estas instancias que nos da, en este caso, la medicina o la ciencia, y agradecer a Dios por aquello también. Así que le animamos a seguir adelante, a seguir confiando en el Señor, a que las dificultades de la vida puedan ser dificultades, pero una instancia para seguir creciendo y seguir dándonos cuenta de que Dios está en medio de cada uno de nosotros. Eso es lo maravilloso. Así que saludos a todos ustedes. Vamos a escuchar algo más de música. Tanto para Esteban como para Lili ha habido bastantes saludos, así que vamos a estar cantando previo a ello, sí, de acuerdo a lo que tenemos por acá, tenemos que orar.
Y hemos hablado bastante acerca de que tenemos que animarnos. Hemos dicho que hay personas que están con dificultades, con enfermedades. Hemos puesto hoy día el caso de Harry, pero hay otros más. Hay algunos que están saliendo del coronavirus. Hay otros que sus familias están experimentando el cáncer. Hay otros que lo han ido venciendo y están muy contentos. Hay algunos que han estado en una situación de riesgo y Dios los ha sacado de allí. Hay otros que están terminando cuarentenas. Algunos que han tenido que salir de sus hogares, han ido a la clínica, al hospital, a una residencia. Y han experimentado un poco también el estar lejos. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él fortalezca nuestras vidas. Hay toda una discusión en nuestro país por el tema de volver o no a clases. Pidamos a Dios que Él dé sabiduría a nuestras autoridades y también sabiduría a los padres, porque tendrán que tomar en algún minuto una decisión de qué hacer. Se da cuenta que cada día estamos enfrentando decisiones que tenemos que ir tomando. Pidamos a Dios que Él nos ayude para que seamos sabios en poder decidir a la hora en que tenemos que hacerlo. Así que le invitamos a orar. Y allí usted ponga delante del Señor la petición que tiene en su corazón, aquella necesidad, que quizás no la escribió, que quizás no la puso allí en el chat. Pero lo más importante es que Dios la conoce. Lo más importante es que Dios tiene el poder suficiente para actuar. Así que donde quiera que esté, le invitamos a que en actitud de oración, de humildad y de confianza en Dios, podamos estar orando. Gracias, oh Dios. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque sabemos que tú eres el dueño de todo y que puedes estar con nosotros, aún en medio de la tormenta, aún en medio de los vientos que nos azotan en la vida. Tú puedes estar allí, así como lo estuviste con aquellos hombres en el mar cuando la tempestad azotaba aquella embarcación. Estando contigo podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. Pero queremos, Señor, que tú puedas tocar a los enfermos, allí donde quiera que estén, en una residencia sanitaria, en un hospital, en una clínica, en sus casas, los que guardan cuarentena. Pedimos, Señor, que tú les cubras. Pedimos, Señor, que tú seas protegiendo a sus familias, a los cercanos. Y como iglesia también ayúdanos a estar cerca del afligido, a estar cerca de aquel que tiene necesidad, a estar cerca de aquel que requiere de tu ayuda. Oramos, Señor, por cada necesidad, por enfermedades, necesidades de tipo laboral, necesidades materiales, por falta de oportunidades. Pedimos que tú abras puertas, oh Dios. Pedimos, Señor, que tú bendiga las familias donde ha habido rencor, odios, rencillas. Pedimos que también, Señor, tú puedas entregar la calma, el sosiego y pueda dar sabiduría a cada uno. Gracias, gracias porque en ti podemos confiar y esperar. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, han seguido llegando algunas cosas por acá. Eh, Hermana Ruth Campos, saludos. Ser todo un mismo sentir a propósito de la pregunta. ¿Ve? Los hermanos están interactuando. Ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Eh, Hay una petición también por acá. Un pequeño está con leucemia. Borja Arrigorriaga se está solicitando sangre. Y ayer partió con quimioterapia. Oremos por él, por este pequeño. Hay tantos chicos que están con dificultades. Hemos orado recién, pero ya después podemos seguir orando. Oremos también por este niño que se extravió, el Lebu. Oremos por su familia. En fin, se da cuenta que hay tanta necesidad, uno comienza a hablar y se da cuenta que hay mucha, mucha necesidad. Por eso este jueves a las 20 horas la iglesia le invita a reunirse en oración. Vamos a escuchar música, ¿le parece? Y después estaremos ya recibiendo el mensaje en el día de hoy. Así que Lili y Esteban, los seguimos escuchando, nos seguimos deleitando en la música, que siempre es un bálsamo importante para nuestras vidas.
digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso. Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Recibe y canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Todo y yo te adoraré. Amén. Gracias Lili, gracias Esteban. Un agrado escucharles, verles y poder también
alabar al Señor junto a ustedes. Muy bien, llega el momento de compartir la palabra de Dios. Agradecemos a quienes están allí aún escribiendo. ¿Está por ahí el pastor? Pastor, estuvo de vacaciones con su familia. Nos alegra mucho aquello porque siempre es muy necesario. Cuando alguien sale de vacaciones, uno dice, ¿cómo va a volver? ¿Algún look distinto, más tostadito? No sé, ¿cómo está, pastor? Gusto saludarlo, Hola, pastor. hola, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Bien, viejito? bien, bien, gracias a Dios. Usted, bienvenido, pastor, aunque se incorporó a las actividades a mitad de semana. Y Así hoy es. día con esto de las redes sociales ya cuesta desconectarse también, pero también por un lado ayuda a todo aquello. Bienvenido. Muchas gracias, Pedrito. Muchas gracias también al equipo acá de culto que me recibieron hoy día. Anduve un poquito atrasado, no sé qué me pasó con los horarios. Bueno, pero de todas maneras, queridos hermanos, ya estamos acá. Les saludo cariñosamente a todos ustedes, familias de la Iglesia Sin Temuco Poniente, a las visitas, a aquellos que se han ido conectando ya a esta transmisión de nuestro culto. Sin duda, Pedro, agradecer en primer lugar a ti como primer diácono, a los diáconos, a los líderes que en nuestra ausencia como familia pastoral ustedes estuvieron guiando, llevando adelante todo el quehacer de la iglesia en este tiempo. Así que un abrazo, renovar fuerza para ustedes también. Ahora comenzamos a ir asumiendo, ¿cierto?, nuestras responsabilidades ministeriales durante este año ya 2021, desde marzo, desde ahora en adelante. Y que esperamos sea un año muy distinto al del año pasado. El del año pasado fue un año extraño, pero que nos enseñó cosas también. Y a propósito de eso, preguntábamos, y entiendo que su predicación va a ir en torno a aquello, de cómo la iglesia puede seguir actuando, puede seguir siendo sal, luz en medio de todo este distanciamiento físico, quieren los hermanos que le digamos, no social, Sí, porque sí, sí, me parece muy buena apreciación. Pero ¿sabe sí. qué? Allí algunos respondieron, no sé si usted escuchó las respuestas, pero también Viviana nos dice que en la pregunta 2, orar por los hermanos, mirar la necesidad de otros, tomar acciones para bendecir, tener una palabra de aliento inspirada por el Señor. Ahí le están entregando elementos para la predicación, pastor. Así que Bueno, vamos a agradecer a, ver si a tomamos quienes han todo estado eso. participando. Sin duda, vamos a ver si podemos tomar todo eso, pero yo creo que ya el mensaje está extendido, ¿verdad? Esta inquietud de cómo seguir siendo iglesia y en unidad en espíritu, en un mismo sentir, en medio de estos tiempos de complejos, de confinamiento, de separación física, presencial, Sí, así es. también de nuestros cultos, de nuestras actividades. Entonces, la iglesia se tiene que replantear, la iglesia se tiene que comenzar a tener otra mirada con respecto a cómo ser iglesia en estos tiempos, y creo que por allá va también esta reflexión y esperamos que pueda ser motivadora para nosotros. Ya. Pastor, a esta hora hay hermanos, amigos, visitas que están en el living, otros están en el comedor, algunos en el patio, otros están adelantando la cocina, pero poniendo allí, subiendo el volumen. Hay algunos que no quisieron decir, pero están en la playa, están en el mar, están en el lago, están cerca de una piscina, pero donde quiera que estén, ahora nos disponemos a escuchar el mensaje, así que adelante. Amén. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Y bueno, saludar a cada hermano que está en esta hora conectado, viéndonos, ¿verdad? Y vamos a tener un tiempito de oración. Les invito ya a concentrarnos, a quietar nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿verdad? Para poder, ¿cierto?, concentrarnos en la palabra del Señor y esperar que Él nos pueda guiar en esta reflexión y pueda hablar a nuestro pueblo, edificar a su pueblo, edificar a su iglesia, edificar a los santos. Ya, así que oremos, les invito a orar, prepare su corazón para escuchar también a nuestro Dios en esta hora a través de su palabra. Que no sea el hombre al quien usted mire y observe, sino que pueda ser palabra de Dios que Dios guíe en esta mañana. Señor, gracias te damos en esta hora por estar junto a nuestros hermanos, unidos en a través de estas redes, a través de estos medios, para, Señor, seguir siendo la iglesia que tú esperas que seamos. Gracias, Señor, te damos por aquello. Y oramos, Señor, para que tú alientes el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de aquel remanente fiel, Señor, que se mantiene unido, Señor, al cuerpo. Oramos, Señor, para que tú en esta mañana, tu palabra se abra y revele, Señor, tu corazón, el anhelo de tu corazón para la iglesia de estos tiempos. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les invito a poder buscar su Biblia, y quizá ya la tienen acerca suyo, y vamos a acercarnos a la palabra del Señor en esta mañana. Allí en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro. He titulado a esta reflexión, a esta prédica, hermano, cómo guardar la unidad en este tiempo de distanciamiento. Ya no le vamos a hablar de distanciamiento social, sino distanciamiento nomás físico. ¿Cómo guardar la unidad en este tiempo de distanciamiento? El Señor, yo creo que durante todo esto, cuando ya iniciamos las prédicas en el libro de Primera de Pedro, el Señor ha venido hablando a la iglesia, hermanos, de manera muy especial, de manera muy especial en este tiempo. Y el apóstol Pedro, a través de su primera carta, nos exhorta de manera muy práctica cómo vivir el Evangelio. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la iglesia de estos tiempos es cómo vivir el Evangelio en medio de todos estos ciertos fenómenos sociales que se están dando, ciertas circunstancias que de alguna medida nos llevan a estar lejos, que nos llevan a estar distanciados. Bueno, ¿cómo vivir el Evangelio en medio de estos tiempos? Pedro nos ha estado exhortando, el apóstol Pedro ha estado exhortando de manera muy práctica de cómo hacerlo. Creo que de esa forma, hermanos, cómo vivir el Evangelio, podríamos nosotros resumir todas las prédicas que se han entregado en los domingos pasados. Podríamos resumir así que Pedro nos ha estado exhortando de esa manera, oye, vive de esta manera la palabra de Dios. Y creo que los consejos que hemos recibido en los domingos pasados están enfocados en eso. Y pienso, hermanos, que es lo que la iglesia necesita en estos tiempos. Saber, en estos tiempos turbulentos, complejos que vivimos, saber entender cómo vivir el Evangelio, cómo vivir ser iglesia. Así que recordemos algunas cositas que el apóstol Pedro nos ha estado exhortando. Fíjense que en el capítulo 2, versos 3 al 17, Pedro se dirigió a los cristianos como ciudadanos y nos dijo cómo relacionarnos con las autoridades. Nos exhortó a estar sujetos a las autoridades, aunque muchas veces los gobiernos o las autoridades puedan ser injustos. Ahí hay un tremendo consejo práctico de cómo nosotros vivimos el Evangelio, ¿cierto? Y nos relacionamos con las autoridades. Y fíjense que en el mismo capítulo 2, versos 18 al 25, el apóstol Pedro habla a los sirvientes, a los que les dice que cómo relacionarse con sus amos. Bueno, contextualizándolo, ¿verdad?, a nuestros tiempos, nos ha dicho a todos nosotros cómo vivir como trabajadores, ¿ya?, con aquellos a los quienes prestamos servicio. Cómo vivir, ¿cierto?, sujetándonos y obedeciendo a nuestros empleadores. De esa forma, estos consejos han sido del apóstol Pedro de manera muy práctica. Y en el capítulo 3, verso 1 al 6, el apóstol Pedro habló a las esposas. Recordemos esa prédica de la hermana Priscila el domingo pasado, hablaba a las esposas a estar sujetas a sus maridos, aun si no eran creyentes. Y les muestra una forma de cómo ganarlos incluso. Bueno, y en el versículo 7 de ese mismo capítulo 3, verso 7, ¿cierto? Pedro exhorta a los esposos, ¿cierto?, acerca de vivir sabia y consideradamente con sus esposas, para que el mundo, hermanos, para que el mundo también pueda ver que su testimonio, que el mundo pueda ver que Dios ha transformado el matrimonio y la familia. Y el Evangelio, hermanos, allí, ¿cierto?, pueda de alguna forma ser comunicado con el testimonio, con la transformación en la familia. Así que Pedro ha estado exhortando de manera muy práctica de cómo vivir el Evangelio. Y ahora, en el texto de hoy, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, el apóstol Pedro se dirige a una audiencia más amplia, en la que estamos incluidos todos nosotros, toda la iglesia. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, esposos, esposas, ¿verdad?, creyentes, ¿verdad? Y entonces se está dirigiendo, ¿cierto?, a la iglesia en general. Y vamos a leer este pasaje de capítulo 3 de Primera de Pedro, verso 8 al 12. Dice lo siguiente este pasaje. Verso 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, ¿cierto? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Bueno, mire, qué tremendo, ¿verdad? Tremendo pasaje. Cómo Pedro nos quiere invitar y nos invita a vivir el Evangelio en estos versículos. En esta parte, hermanos, Pedro comienza este pasaje con la expresión finalmente, dice, o en conclusión. Esto nos dice que Pedro aquí está como cerrando lo que ha venido hablando, está cerrando toda, ¿cierto?, la exhortación que ha venido haciendo de manera particular. Creo que él quiere concluir, hermanos, hablándonos a todos los creyentes, cómo debemos vivir como iglesia en estos tiempos. Porque él sabe, porque acuérdese que la palabra no es que sea propia de Pedro, sino que es el Espíritu Santo quien inspiró a Pedro. Es Dios transmitiéndole a Pedro sus pensamientos hacia su iglesia. Entonces Dios sabe que si vivimos como iglesia, como Él, ¿cierto?, nos está exhortando a través de Pedro, en estos versículos 8 al 12, entonces cuando vengan las adversidades de este mundo hostil en que estamos viviendo, Dios dará la gracia para responder aún a los perseguidores, que más adelante vamos a ver en las próximas prédicas, a los enemigos, a quienes nos ofenden. Dios nos dará la gracia para responder a las diferentes adversidades que enfrentamos en este tiempo. Entonces, si vivimos, ¿verdad?, como iglesia, como Pedro nos manda o nos llama a vivir en este pasaje, entonces, hermanos, tendremos los recursos necesarios para enfrentar, ¿cierto?, todo lo que venga en el futuro. Entonces, en el tema de hoy, Pedro nos llama como iglesia a vivir un evangelio en un mismo sentir. Nos llama a vivir el evangelio en unidad de espíritu. Para alcanzar esta unidad, dice Pedro, ¿verdad?, de espíritu, para alcanzar esta unidad de espíritu, Pedro dice que hay actitudes y rasgos en el carácter del creyente que se deben manifestar. Porque solo de esa manera podremos ser de bendición y heredar bendición. Y en este texto de 1 de Pedro 3, del 8 al 12, este texto demanda estos principios de manera muy práctica. Quizás no son muy sencillos de vivir estos principios, pero fíjense, hermanos, que si nos ponemos atención, estos principios son muy palpables para mostrar y evidenciar cómo se vive el evangelio en un mismo sentido. Entonces vamos a abordar este tema en 3 puntos solamente, hermanos. Ser de un mismo sentir en la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver características de una iglesia que vive en un mismo sentir. Y en tercer lugar, quizás vamos a alcanzar a ver una iglesia que vive en un mismo sentir, es de bendición y hereda bendición. Bueno, vamos a tratar de reflexionar en ese ámbito de puntos. ¿Ya? En primer lugar, entonces, somos llamados a ser de un mismo sentir en la iglesia. El verso 8 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir. Este llamado es imperativo, es un imperativo, es un mandato que el apóstol Pedro nos da en conclusión a todas las instrucciones que nos ha dado para la vida. Pedro dice, ahora todos, los creyentes del primer siglo, los creyentes de la Edad Media, los creyentes del siglo XXI, los creyentes que son perseguidos, los creyentes que están viviendo en pandemia, todos, dice Pedro, todos deben vivir, ser de un mismo sentido.
Pedro llama a todos los creyentes, no importando la época ni las circunstancias que vivan o que viven. Todos somos llamados, todos los creyentes son llamados a ser de un mismo sentir. Y fíjense, hermanos, que la frase "sed todos de un mismo sentir" puede ser traducida de diferentes maneras. Por ejemplo, se traduce como vivir en armonía. Sed de un mismo sentir se traduce como vivir en armonía. Se traduce como tener una sola mente. Se traduce como tener una mentalidad en común. O también se traduce como tener los mismos sentimientos. También se traduce como tener la misma actitud. Estar en unidad de espíritu. Vivir en la misma concordancia. De esa manera, esta frase se traduce. La riqueza del griego es maravillosa porque nos da diferentes, ¿cierto?, panoramas, perspectivas de esta frase o de este llamado. Ser de un mismo sentir, ser de mismo sentimiento, ¿cierto? Tener una misma actitud, estar unidos en el espíritu. Pero la traducción que a nosotros como iglesia más nos interpreta en medio de este distanciamiento físico que estamos viviendo, en medio del confinamiento que estamos, en medio de este contexto de pandemia que vivimos, que nos limita para tantas cosas. Yo creo que la mejor traducción que nosotros a la cual vamos a enfocarnos es estar unidos de espíritu, estar en unidad de espíritu. Fíjense que estar en unidad de espíritu quiere decir que no necesariamente debemos tener los mismos gustos, los mismos dones, los mismos hábitos, o no necesariamente es estar juntos, sino que significa mantener un mismo pensamiento, juicio, valores sobre las cosas esenciales de la vida y del evangelio. A eso se refiere estar en unidad de espíritu, tener cierto unidad de pensamientos, de juicio, de los valores, de las cosas esenciales de la vida y del evangelio. El apóstol, queridos hermanos, el apóstol Pedro está hablando de la unidad esencial y sustancial del pueblo de Dios, a través del Espíritu de Dios y de las cosas esenciales que nos unen. Pero fíjense, hermanos, que este llamado o este mandamiento no es exclusivo de Pedro. Este es un mandamiento apostólico. Varios otros apóstoles también lo comentan, lo tratan. Y sobre todo es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es un llamado. Yo creo que este mandamiento de ser de un mismo sentir o estar en una unidad de espíritu es un llamado que recorre todo el Nuevo Testamento. La base de todo este tema está en las palabras del mismo Jesús, que pidió que su pueblo, los creyentes, fueran uno, como lo son Él y el Padre. Acuérdese Juan capítulo 17, verso 21 al 23. Fíjese cómo dice este pasaje nomás allí, cuando Jesucristo estaba orando por ciertos sus discípulos y por los que iban a creer en Él. Él ruega a Dios diciendo, más no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. ¡Ah, qué tremendo pasaje! Esa es una de las oraciones más grandes, potentes que tenemos en la palabra de Dios. Fíjense que, hermanos, que en los primeros días de la iglesia, esta oración que hizo Jesús, me parece a mí que se cumplía. Creo que se cumplía a cabalidad. Fíjense lo que dice. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Hechos capítulo 4, 32.
cuando recién se estaba conformando la iglesia, ¿cierto? Después que Jesucristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban allí en el aposento alto y fueron llenos de la presencia y comenzaron a vivir y a testificar del Evangelio. Fíjense lo que dice Hechos 4:32, que estos primeros creyentes, todos eran de un corazón y un alma, de un corazón y un alma. Vivían unánimes, en un solo sentir, en unidad de espíritu. Entonces, esta oración de Jesucristo por la unidad para que sean uno, creo que en primera instancia se estaba desarrollando y cumpliendo en los primeros discípulos, en la primera iglesia, ¿verdad?, del libro de los Hechos. También fíjense que el apóstol Pablo, una y otra vez, exhorta a los creyentes a esta unidad y ora por ellos. Acuérdense que este mandato de vivir en un solo sentir o en unidad de espíritu no es exclusivo de Pedro, sino que es de todos los apóstoles que lo expresaban, de Jesucristo. Y el apóstol Pablo también exhorta a los creyentes a estar en unidad y ora por ella. Acuérdense que les recuerda a los cristianos de Roma en el capítulo 12 que aunque eran muchos, ellos eran muchos en cantidad, eran un solo cuerpo. Y los exhorta a vivir en un mismo sentir unos con otros, allí en Romanos capítulo 12, verso 4 y verso 16. Pablo también, al escribir a los cristianos de Corinto, usa la misma ilustración de los creyentes como miembros de un cuerpo. A pesar de todas las cualidades y dones que tenían, ¿cierto?, los creyentes de la iglesia de Corinto, Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia de Corinto a que no haya entre ellos divisiones y que se mantengan perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ve cómo se va desarrollando este pensamiento de vivir en un solo sentir o en unidad de espíritu en todo el Nuevo Testamento, en las diferentes iglesias que tenemos allí registradas? Pablo también a su vez le dice a los filipenses, allí en Filipenses capítulo 1, verso 27, en el capítulo 2, verso 2, en el capítulo 4, verso 4, que tienen que mantenerse firmes en un mismo espíritu, contendiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Está diciendo que deben estar unidos en un mismo espíritu, peleando, luchando juntos por la fe del Evangelio, teniendo el mismo amor y la misma actitud. Y exhorta también allí a Evodia y a Síntique, que estaban un poco como enojados, que sean de un mismo sentir en el Señor. Está este principio, está esta característica, ¿cierto?, desarrollada y exhortada por los apóstoles. Hermanos, los cristianos o los creyentes de todas las épocas, tanto del pasado como de hoy, del presente, fueron y son exhortados por los apóstoles y por el mismo Señor Jesucristo a mantener la unidad del Espíritu, recordando que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, como nos dice Pablo en Efesios capítulo 4, versos 3 al 6. Este es el llamado de todo el Nuevo Testamento, hermanos. No es solo un llamado a estar juntos o a buscar la unidad y hacer de un solo sentir, sino que es un llamado a conservar la unidad de la iglesia, a conservar la unidad de la iglesia, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, estos tiempos de separación física, estos tiempos de distanciamiento, estos tiempos de confinamiento, estos tiempos donde no podemos vernos presencialmente, donde no podemos hacer las reuniones presenciales en nuestros templos, donde no podemos reunirnos como ministerio o como grupos. Especialmente en estos tiempos, no solamente se debe buscar la unidad, ¿verdad?, sino que se debe conservar la unidad. Porque el tiempo que estamos viviendo, usted y yo,
hermanos queridos, es un tiempo complejo porque viene a debilitar, viene a segregar, viene a poner en peligro el sentido de la unidad de la iglesia. Aunque nosotros sabemos y entendemos el principio que Dios está en todo lugar y que Dios, cierto, que la iglesia, podemos vivir, ser iglesia en todo el lugar que nos encontremos. Pero esto genera una dificultad de vivir el evangelio en un mismo sentido. Todo lo que estamos viviendo. Se hace más difícil conservar la comunión, ¿cierto? El compañerismo, la unidad de la comunidad de los creyentes. Por eso, hermanos, es que el llamado que hace Pedro acá es para todos los creyentes, que vivan en el mismo sentir, guarden la unidad en el espíritu, porque conservar la unidad de la iglesia depende y es responsabilidad de cada hijo de Dios. No es solamente del pastor, no es solamente de los diáconos, no es solamente de los encargados de ministerio. Conservar la unidad de la iglesia depende de usted y depende de mí. Depende de usted que me está escuchando en esta hora. Depende de usted que va a escuchar quizás este mensaje en el futuro. No solamente depende de aquellos que están liderando, sino que conservar la unidad, guardar la unidad del espíritu, vivir en un mismo sentir, depende, ¿cierto?, de la responsabilidad de todos nosotros. Depende de su participación. Depende de su compromiso con, ¿cierto?, con las actividades de la comunidad de cristianos, de creyentes. Depende de su acercamiento. Depende de su voluntad de acercarse, ¿cierto?, a estar en contacto y estar relacionados, a estar involucrados. Depende de la perseverancia suya, de la identificación que usted tiene con el cuerpo de Cristo, de la identificación que usted tiene con la iglesia, con la comunidad de cristianos en la cual se congrega. Depende de que usted obedezca a este llamado de Pedro. Hermanos, estamos viviendo en tiempos no fáciles y necesitamos hoy más que nunca que usted esté involucrado, comprometido, participativo, ¿cierto?, perseverando, identificándose con su comunidad cristiana. Ya van a comenzar a funcionar los diferentes ministerios, los grupos de vida y, es cierto, los cultos. Pero no que todo esto, hermanos, no nos segregue, que no nos mutile como cuerpo de Cristo que somos. Hermanos, no podemos dejar que las circunstancias que estamos viviendo nos distancien, nos segreguen, nos desmembre como cuerpo, como comunidad, como iglesia. No podemos permitir que la iglesia se diluya. La palabra del Señor, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo nos llama a mantener la unidad de espíritu y del cuerpo. Somos responsables ante nuestro Dios por aquello. Usted y yo somos responsables. Y yo te invito, querido hermano, a que tú comiences a involucrarte, ¿es cierto?, a este nuevo formato, a esta nueva manera de ser iglesia. Porque necesitamos mucho de tu voluntad, de tu responsabilidad. Dependemos mucho de que usted se acerque, porque ahora ya no nos podemos reunir ni convocar para estar juntos y estimularnos a la fe. Necesitamos usar otras maneras. Y yo te quiero hacer quizás algunas preguntas, más de las que te hizo Pedro Tenantito cuando introdujo el tema. Yo te pregunto a ti de manera muy personal. Hermano, en estos tiempos, ya hace un año que estamos viviendo, ¿cierto?, en esta condición de distanciamiento y confinamiento. Y yo te pregunto si tú te has caracterizado por promover y mantener la unidad de la iglesia en este tiempo. ¿Te has caracterizado en eso? ¿Te has motivado? ¿Te has involucrado? El segundo, quizás preguntarte, ¿estás siendo intencionado en buscar oportunidades de acercamiento para mantener unido, para mantenerte unida a la comunidad de la iglesia? Hoy en día
nadie sabe si yo no estoy presente o no estoy presente. Porque puedo estar presente, pero de manera anónima. Pero creo que dentro de la Iglesia de Cristo no debe ser así. Nosotros somos agentes públicos abiertos, somos cartas abiertas. No podemos decir, no, sí estuve, pero no me mostré. Debemos manifestarnos, debemos mostrarnos, debemos testificar con presencia que somos y estamos identificados con el cuerpo, con la congregación o con la comunidad cristiana. Buscamos estamos siendo intencionados en buscar oportunidades para acercarnos y mantenernos unidos. ¿Estamos pensando en involucrarnos en algún ministerio este año o en algún grupo de nuestra iglesia para permanecer unidos y conservar la unidad de la iglesia? Y si no lo estás pensando, yo te invito a hacerlo, porque van a comenzar los grupos ahora en marzo ya. Y hay que empezar a ver en qué lugar, en qué área, en qué ministerio yo me puedo relacionar y puedo mantener, buscar la unidad y conservar la unidad de la iglesia. Vivir como iglesia en un mismo sentir, en unidad de espíritu. Ese es el llamado de Pedro en este tiempo. Ese es el llamado para la iglesia en este tiempo. Porque las cosas no están siendo fáciles. Y yo te invito a hacerlo, querido hermano. Amén. Muy bien. En segundo lugar, hay ciertas características, hermanos, o rasgos de una iglesia que vive en un mismo sentir. Es decir, cuando vivimos en esta unidad de espíritu, afloran en esta iglesia que se une en un mismo sentir, afloran ciertas características, ciertos rasgos. ¿Ya? Pedro dice en versículos 8 y 9, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir. Eso ya lo reflexionamos. Dice, siendo compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bendición. Una iglesia, hermanos, que vive en unidad de espíritu, es una iglesia compasiva y misericordiosa. Es una iglesia compasiva, es misericordiosa. Es una iglesia comprensiva que siente el dolor o el sufrimiento que otros sienten. Lo que permite, ¿cierto?, a ella, a la iglesia, poder responder con sensibilidad a sus necesidades. Hemos estado hablando con algunos hermanos sobre cómo ser más proactivo frente a todos los hermanos que de repente están sufriendo el contagio, la enfermedad, y con este cierto tiempo que vivimos de estar separados y de confinamiento por precaución, debemos ser más proactivos con aquellos que están sufriendo el aislamiento con mayor rigidez. Y estábamos hablando de esto porque cuando comenzamos a mirar de ser una iglesia compasiva y misericordiosa, eso, ¿cierto?, es como vivir en el dolor y ponerse en el lugar del sufrimiento de los otros. Y eso, al ponerse la iglesia en ese lugar, va a responder de manera, ¿cierto?, más sensible, más rápida a las necesidades de ellos. Una iglesia compasiva y misericordiosa, ¿cierto?, que se pone en el lugar de otro, deriva en una iglesia solidaria, que comparte las preocupaciones de los demás. Nosotros como iglesia seguimos haciendo un esfuerzo mancomunado a través del Ministerio de Misericordia, que delante apareció allí, ¿cierto?, allí el aviso, de poder ir apoyando. Y yo te invito que el llamado de Pedro, hermanos, es fuerte en esta área, ser compasivos y misericordiosos. ¿Saben por qué? Porque para nosotros es muy fuerte, porque estamos viviendo en un mundo lleno de selfies. Que todos sacamos selfie, todo está enfocado en nosotros. Estamos viviendo en un mundo lleno de historias en Instagram, en un mundo exhibicionista, que quieren mostrarse de manera más exagerada en los medios que estamos viendo. Estamos viendo un mundo muy individualista y aún más con todo esto, y lleno de restricciones de separación física.
Entonces el apóstol Pedro nos reta, hermano, nos llama a que seamos empáticos y busquemos la forma de interesarnos de todo corazón en las necesidades de los demás. Nos reta el apóstol Pablo, o la palabra de Dios. Dios mismo nos está desafiando a que busquemos la forma de preocuparnos por los problemas de los otros y nos movamos a ayudar. ¿Ah? Eso es más o menos. Cuando una iglesia vive en unidad de espíritu, en un mismo sentir, entonces es una iglesia compasiva y misericordiosa. ¿Te caracterizas, hermano querido, por ser compasivo con los que sufren? ¿Le das la bienvenida a tu vida a los que tienen problemas o los evitas? Bueno, es para reflexionar. Una iglesia que vive en unidad de espíritu es una iglesia compasiva. Estos son los rasgos que tiene. En segundo lugar, una iglesia que conserva la unidad de espíritu es una iglesia fraternal y amigable. Esto significa que no se ven unos a otros como extraños, como conocidos o familiares distantes, sino como una familia cercana. El apóstol Pedro nos anima a amarnos como hermanos y hermanas y darnos cuenta que somos una familia en la fe y nos desafía a expresar ese amor de una forma sincera, práctica y con toda pureza, como lo expresó, ¿cierto?, en el capítulo 1, verso 22, diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, pero el amor fraternal no fingido, no fingido. Amaos para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el llamado. Ese es el llamado de Pedro. Una iglesia, hermano, que conserva la unidad de espíritu, está en un mismo sentir, es una iglesia fraternal, amigable, que ama sin fingimiento, sin fingimiento. Ama entrañablemente de corazón puro a los demás. ¿Es nuestro amor, pregunta para todos nosotros, es nuestro amor a los demás solo de palabras? ¿O te esfuerzas constantemente para demostrarlo con ellos? ¿Son nuestras demostraciones de amor caracterizadas por un corazón sincero o puro? Bueno, son preguntas que podríamos respondernos como iglesia, como hijos de Dios. En tercer lugar, una iglesia que vive en un mismo sentir es de espíritu humilde. ¡Wow! Hermanos, cuando se trata de buscar la unidad de la iglesia o vivir en un mismo sentir en la iglesia, hay una actitud o una cualidad que es indispensable. Es la humildad. La humildad. La humildad es una actitud que no viene a nosotros por arte de magia, ni es una tendencia natural en los hijos de Dios o en las personas. Pero esta actitud es la marca, es el sello, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, siendo el Rey del universo, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos incrédulos, los cuales eran incrédulos, infieles, y les sirvió hasta la muerte, ¿cierto? Y muerte de cruz. Y es la grandeza de la humildad de Jesús, hermanos, que nos ayuda a tener un concepto claro de nuestra condición. Nos ayuda a tener una idea de nuestra pobreza espiritual. Y es esa grandeza de la humildad de Jesús la que nos impulsa a amar y tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Fíjense que si no fuera porque Jesucristo nos mostró un modelo, un ejemplo, ¿cierto?, de humildad, nosotros no tendríamos un referente. Y tampoco podríamos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Querido hermano, en estos tiempos donde todo el mundo quiere imponerse o sobreponerse a los demás, porque eso es lo que muchas veces está en el ambiente social. ¿Cómo estamos por sobre los demás? Yo te invito a cultivar y servir con humildad de corazón. Porque cuando menos lo esperes, la humildad dará su fruto en el ambiente en que nos desarrollamos. Una iglesia que vive
en un mismo sentir o en unidad de espíritu, es una iglesia de un espíritu humilde. En cuarto lugar, una iglesia que vive en la unidad de espíritu o en un mismo sentir es una iglesia que, según el verso 9, si usted lo lee allí en la palabra de Dios, no devuelve mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendice, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y según el verso 10, una iglesia que vive en unidad de espíritu, ¿cierto? Es una iglesia que refrena su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Es una iglesia que se aparta del mal, dice el verso 11, y hace el bien, busca la paz y la sigue. Fíjense, hermanos, que estos son los rasgos que describen el corazón de una iglesia o de un creyente que tiene un mismo sentir o que busca y conserva la unidad de Dios. Cuando tenemos estas características, estos rasgos en nosotros, entonces vamos a poder, ¿cierto?, disfrutar de una iglesia o de un creyente o de la vida de un creyente, que es cierto, que conserva y que busca la unidad del cuerpo de Cristo. Yo creo que cuando hablamos de todos estos principios, estas características, parece ser que estamos hablando de un creyente o de una iglesia inusual, que pareciera que no se da, que no se vive así. Pareciera ser que este tipo de creyente, este tipo de iglesia, es imposible verla en estos tiempos. Pero no es imposible, hermanos queridos. No es imposible si hemos nacido de nuevo. No es imposible si hemos nacido de nuevo, hermanos. Si hemos nacido como nueva criatura. No es imposible si el Espíritu de Dios realmente habita en nosotros. No es imposible ver una iglesia con estas características. No es imposible ver un creyente con estas características si somos verdaderos hijos de Dios. No es imposible ver una iglesia en estos tiempos moverse bajo estos principios si Cristo es ahora quien gobierna nuestros corazones y si Dios es nuestra esperanza. No debería de ser imposible ver una iglesia de esta magnitud. ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros, esta semilla de estos rasgos, de todos estos rasgos, están en nosotros y florecerán, hermanos, florecerán tarde o temprano. Si confiamos en la gracia de Dios, que debemos confiar en esa gracia, que nos va a convertir en este tipo de creyente y en este tipo de iglesia. Debemos permitirle a nuestro Dios que forje estos rasgos en nosotros, que los cultive y que nosotros procuremos cultivarlos, que nosotros procuremos, ¿cierto?, forjarlos para hacer esa iglesia que nos ha llamado Pedro, con estas características, una iglesia de un solo sentir, en unidad de espíritu. Muy bien, queridos. Me pregunta quizás, ¿qué rasgo, qué características de esta no has desarrollado o te cuesta más desarrollar en tu vida? Yo me estaba haciendo esta pregunta y, ay, Señor, qué tremendo es cuando nos reflejamos en la palabra de Dios y decimos, bueno, tanto nos falta. Por eso es que necesitamos confiar en la gracia. ¿Qué características se manifiestan? Podríamos hacer esta pregunta para toda nuestra congregación. ¿Qué características se manifiestan y qué características no se manifiestan en nuestra comunidad cristiana de Temuco Poniente? ¿Cuáles de estas características sí se están manifestando y cuáles no? Porque debemos evaluarnos y tenemos que mirar cómo mejorar, ¿cierto?, para vivir el Evangelio en estos tiempos, como Cristo nos llama a vivir. Muy bien, hermanos, para ya ir terminando, para concluir, decirles lo siguiente nomás. Queridos hermanos, el llamado de Pedro y de todo el Nuevo Testamento es para que todos los creyentes vivan el Evangelio en un mismo sentido, en unidad de espíritu. El mandato de Pedro y de todo el Nuevo Testamento y de nuestro Señor Jesucristo es que cada creyente busque y conserve la unidad de la iglesia, involucrándose, siendo parte, perseverando, identificándose con la comunidad de creyentes de la iglesia local, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo.
Fíjense que a veces hay hermanos que cuando están pasando por una situación X, que me entiende que les complica, en vez de unirse y buscar refugio y compañerismo, se alejan. Y eso es atenta contra la unidad de la iglesia, porque hay una iglesia que, cierto, quiere ser partícipe, quiere apoyar, quiere tener compañerismo, quiere, cierto, mostrarte de que no estás solo. Pero a veces se alejan. Entonces, pero es responsabilidad de cada creyente involucrarse, buscar, integrarse, ¿verdad? A las diferentes actividades, ministerios y grupos de la iglesia para ser contenidos allí. El llamado, querido hermano, en tercer lugar, el llamado de Pedro es a cultivar los principios que permitirán mantener la unidad de la iglesia. Esos principios que acabamos de ver, la compasión, la misericordia, el amor fraternal, la humildad, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, refrenar nuestra lengua del mal y no hablar engaño. Estos principios, hermanos, ¿cierto? Vivimos este llamado a cultivar estos principios. Entonces vamos a vivir como una iglesia unida en el espíritu, en un mismo sentir, guardándonos mutuamente. El llamado, hermano, es apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguir. Porque fuimos llamados para bendecir y para heredar bendición. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar un minuto. El llamado está ya lanzado. Somos llamados como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, a buscar y a preservar la unidad de la iglesia viviendo estos principios que Pedro hoy nos exhorta que tengamos presente para cultivar una iglesia viva, fuerte, eficaz, unida en su espíritu, no importando las circunstancias que estemos enfrentando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, por tu espíritu que nos une, por tu amor, Señor, que es uno, que nos envuelve, porque tú eres nuestro Padre. Y en ti, Señor, somos, Señor, una sola familia, somos tus hijos, somos un solo pueblo. Señor, y queremos vivir en esta unidad de espíritu, Señor, en un solo sentir, vivir estos principios para cultivar, Señor, la unidad del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a dar pasos de acercamiento para que así, Padre amado, podamos involucrarnos, Señor, en el quehacer de la iglesia en estos tiempos que está siendo tan complejos, tan difícil de sostener, Padre amado, el compañerismo, la unidad, el mismo sentir, Señor, como pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, derrama de tu gracia sobre tu pueblo, de tu amor, pastorea, rodéanos, Señor, para ser ese pueblo, Señor, ese remanente fiel tuyo en estos tiempos complejos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, querido hermano Pedro. Dios te bendiga también a ti. Y gracias por este tiempo, por esta bienvenida y también por la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Gracias, pastor. Un buen mensaje, muy oportuno para los tiempos que estamos viviendo y como iglesia poder seguir actuando e interactuando también entre nosotros. Ya estamos terminando, pastor, no se vaya por favor porque nos gustaría saludar a los que están allí, ¿cierto? Ya lo hemos saludado, pero se han ido incorporando otros más. Agradecemos a Dios porque independiente de que algunos están de vacaciones o están en otros lugares, este sistema permite, como hemos dicho, estar donde quiera que estemos, estar conectados y participando del servicio del culto. Así que saludos a aquellos, y hay algunos que han escrito también a propósito de la pregunta de hace un rato atrás, y que han dado un poco también algunas luces justamente de lo que ustedes daban a conocer recién. Pero los queremos saludar porque aquellos que saludan, también por supuesto los queremos saludar. Priscila Quintana, son tiempos difíciles en todo sentido, dice, también para la iglesia. Es nuestro deber velar los unos por los otros. Saludos para Priscila Quintana, para Juan Carlos y para su familia. Oriana Álvarez también nos escribe,
y nos habla acerca de vivir en armonía, amor, compasión, empatía hacia el prójimo. María Luz también allí escribe, saluda. Marcela Roa para ella y para Pablo, un saludo muy cordial. Agustín Ulrich también nos estaba saludando por allí y varios más. Edelín Alarcón, muchos saludos, dice mis queridos hermanos. Y por allí hay un mensaje, pastor, que dice bendiciones a la iglesia y dice Harry Rubilar. ¿Ve? Eso de donde quiera que estén, algunos recuperándose en este caso del COVID en el hospital en este caso. Así que donde quiera que estén, nos decía Carmen Gloria recién a propósito, nosotros ya estamos en casa. Saludos para ella, para Carlos y para todos los que han escrito y han estado compartiendo en esta mañana y los que están también de aniversario o de cumpleaños. ¿Le parece, pastor, que los podemos saludar? ¿Quiénes son? No tengo la lista. Pero bueno, yo tengo quizás algunos. Usted la tiene. Sí, te recuerdan de algunos. Bueno, pero quizás saludar, yo tengo a Consuelo Pizarro, que cierto estuvo de cumpleaños durante esta semana. Bastián Acuña también estuvo de cumpleaños esta semana. Un abrazo para estos queridos. Pero de manera especial, Pedrito, saludar a mi hermana Ruth y Campos y Lidia, que me comunican que falleció un primo de ellas, ¿cierto?, en Curanilahue, familia Varela Campos, para estar orando por ellos también. Así que le extendemos nuestras condolencias a nuestra hermana Ruth y a Lidia, ¿cierto?, a toda la familia que les rodea, que el Señor pueda traer paz, consuelo también y conformidad en el espíritu en estos tiempos de separación. Eso, Pedrito. Muy bien, pastor, saludos a la familia. Sí, sí. Y bueno, sabe que me escribió Marcela Roa y que su hijo Pablo, que tiene un testimonio maravilloso de que ellos estaban volviendo de unos días de descanso y Pablo venía muy enfermo y tuvieron que pasar directamente al hospital, estuvieron en urgencia y fíjense que ellos se encomendaron al Señor. Pensaban que Pablo estaba con algo bien grave e incluso pensaron hacer COVID, salió todo negativo y solamente, fíjense, ella daba testimonio de que le diagnosticaron algunas cosas, pero al final le recomendaron darle un paracetamol y con eso Pablo cambió totalmente. Pero fue increíble la recuperación con un paracetamol, o sea, pero más que el paracetamol, yo creo que fue porque ellos se encomendaron la situación al Señor. Allí ambos, mamá e hijo, ¿verdad?, orando y poniendo esto. Y yo quiero contarlo porque anoche me escribía y yo no puedo dejar pasar porque vemos la mano de Dios, el poder de Dios obrando en sus hijos, en aquellos que confían, en aquellos que claman en Él, ¿ya? Y dice que Pablo se levantó, ¿cierto?, comió muy bien, está pero como renovado. O sea, ahí vemos que a veces, ¿me entiende?, Dios obra de maneras que nosotros no pensamos. Y ese es el poder y la gracia de Dios, su amor obrando a favor de su iglesia. Y esto seguramente, pastor, va a seguir alimentando y haciendo crecer la fe de Pablo, un jovencito que ha buscado mucho del Señor, que ha demostrado también un lindo liderazgo que se viene por delante seguramente, así que yo creo que esto le va a permitir seguir creciendo en todo sentido. Así es. Así es, Pedrito. Muy bien, pastor. Saludos a todos los que han estado de cumpleaños, aniversario, Dios los bendiga, seguir conectándose a través del culto de oración el día jueves y todas las instancias que ya la iglesia muy pronto va a retomar en este año que esperamos sea muy, muy positivo. Amén. Un saludo para todos. Un gusto de verte también y también de estar, ¿cierto?, compartiendo este culto con toda nuestra congregación, con toda nuestra iglesia. Dios les bendiga, queridos hermanos, esta semana. Nos vemos, Dios les bendiga. Amén.